A fines de los 70, Atari despidió a un programador que tardó demasiado en modificar el compilador de BASIC del Atari 800. Era un veinteañero llamado Bill Gates. Oh, I beat you. Again. That was lucky. Ya ve, el mundo de la tecnología es impredecible. Todo avanza tan rápido que a veces es difícil achuntarle a lo que viene. Hágase asesorar por un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soluciones informáticas desde donde Sudamérica estalla en 1000 islas. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Si usted vivió el inconmensurable placer de escuchar el episodio pasado, ¡Sparta!, recordará que a mediados del siglo V a.C., los griegos terminaron de expulsar a esos intrusos persas. De ahí en más, vivieron décadas memorables. Es el espacio-tiempo de nuestro recurrente Heródoto y del gobierno de Pericles, a tal punto promotor de la democracia que se lo ha llamado el primer populista de la historia. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Con tal de ganar el favor del pueblo, propuso hasta teatro gratuito para los pobres, financiado por Papi Estado. Incluso si no ha oído hablar de Pericles, sí ha visto fotos de su legado. A modo de agradecimiento a los dioses por derrotar a los persas, comisionó las construcciones monumentales de la Acrópolis, aún la estampa de Atenas. El Partenón, su edificio más distintivo, se mantuvo casi intacto durante más de 21 siglos, como iglesia desde fines del siglo VI y como mezquita hasta finales del XV. Si hoy lo ve como desnuda coronta de choclo a medio mascar, es porque en 1687 los otomanos cuajaron la imprudente iniciativa de adaptarlo como depósito de pólvora en la guerra contra Venecia. Un mortero enemigo transformó este monumental templo de Atenea en ese vapuleado esqueleto pétreo. Aun cuando es apenas una sombra del original, nunca ha dejado de inspirar a arquitectos. En 1826, los escoceses levantaron un monumento a los caídos en las guerras napoleónicas basado en esta joya de Pericles. Quedó inconcluso y hoy recibe motes tan deshonrosos como la locura de Escocia, deshonra de Edimburgo y el orgullo y la pobreza de Escocia. Pese a sus incuestionables méritos, Pericles se ganó el repudio de parte de la sociedad ateniense como consecuencia de sus líos de faldas. Dejó a su esposa, mujer a la altura de su posición y madre de sus dos bendiciones, para lanzarse a los brazos de Aspasia, a quien Plutarco tachó de impúdica, concubina con cara de perra y mujer de burdel, entre otras delicadezas. La nueva primera dama era hetaira, es decir, prostituta de lujo, suministradora no solo de carnales servicios, sino además de compañía y edificante conversación. Las hetairas eran las únicas mujeres de verdad libres en la machista Atenas. Lo peor es que la motivación de Pericles para esta renovación de inventario era ridícula. Amor. La sociedad toda contemplaba con estupor cómo, al volver del ágora, cada día la abrazaba y la besaba dulcemente. Una flagrante subversión al orden establecido que un orador sintetizó alguna vez en los siguientes términos. Tenemos a las hetairas por placer,
a las concubinas para el cuidado diario de nuestro cuerpo, a las esposas para darnos hijos legítimos y para que sean guardianas fieles de nuestra casa. A esa lista habría que añadir las pornai, prostitutas de menor rango, normalmente esclavas de orígenes bárbaros. Operaban en la legalidad y pagaban impuesto, el pornikon telos, el mismo por lo demás que sufragaban los numerosos pornoi, prostitutos masculinos. Aspasia es una de solo 2 hetairas conocidas por nombre. La otra es Rodopis, supuesta amante secreta de Esopo y la Cenicienta original. Dice la leyenda que un águila tomó una de sus sandalias, voló con ella y la dejó caer en el regazo del faraón mientras administraba justicia en Memphis. El faraón resolvió traquear a la dueña de tan hermosa sandalia a como de lugar y tan pronto la identificó, la convirtió en su reina. Los años del cariñoso Pericles son también los de la madurez de los dramaturgos Sófocles, Eurípides y nuestro bien conocido Esquilo. Son los más célebres fabricantes de tragedias, del griego para oda al macho cabrío, y de sátiras, del latín para un plato de muchos ingredientes, además de un cuanto hay. Es, de hecho, la inclinación de los griegos por el teatro la que origina la palabra hipocresía, derivada de hipokrinestai, actuar. Se decía que las piezas de Esquilo eran tan convincentes que varias mujeres abortaron de miedo al presenciar las Euménides. La llama creativa de Esquilo se extinguió el 458. De acuerdo con la tradición, porque un águila confundió su calva cabeza con una roca, dejó caer sobre él la tortuga que cargaba para romperle el caparazón y cometió dramaturgicidio. Si esto fuera cierto, y puede creerlo si quiere, honraría la etimología de tortuga, que viene de tartarouchos, habitante del Tártaro, es decir, el infierno. Respecto de la muerte de Sófocles, circulaban 3 versiones fantásticas: atorado por uvas, por el esfuerzo de recitar una oración larga de su Antígona sin parar a respirar y a causa de exceso de felicidad. El periodo de Pericles es también el de Tucídides, considerado padre de la historiografía científica por sus estrictos estándares de recopilación de pruebas. ¿Te hablan, Heródoto? Lo es además del filósofo Anaxágoras, defensor de ideas tan insurrectas como que, y me perdona la bobería, la luna es rocosa, o que, y me disculpa de nuevo que lo haga perder el tiempo con estas necedades, el sol es una masa ardiente más grande que el Peloponeso. ¿What? Punto para Anaxágoras. Su área es 390 millones de veces mayor. No way. Diopites, un vidente, presionó por la promulgación de un decreto que condenaba a muerte a quienes no creen en las cosas divinas o enseñan teorías sobre lo que sucede en el cielo. Sabía que explicaciones naturalistas amenazaban su autoridad y con ello el sustento de su gremio. Por suerte, Anaxágoras era amigo de Pericles, cuya intervención permitió que la pena fuese conmutada a destierro en Lámsaco. Otro contemporáneo es Hipócrates, uno de los pioneros en distinguir la medicina de la magia y la filosofía. Así como Tucídides escribía historias sin recurrir a intervenciones de los dioses, Hipócrates es el primero de quien tenemos noticia en asignar las enfermedades a causas naturales y no a supersticiones o castigos divinos.
Sorano de Éfeso, el principal biógrafo de Hipócrates, relata que aprendió medicina de su padre y que estudió además otras materias con Demócrito, aquel pensador del episodio 1 que formuló el concepto de átomo. Ambos comparten tanto fecha aproximada de nacimiento, el 460, como de muerte, el 370. El clérigo bizantino Jorge Sincelo extendió esta genealogía de transmisión de conocimiento al aseverar que Demócrito tuvo por profesora a María la Judía, inventora del hervidor doble, y por quien llamamos a ese método baño María. De ser cierto, Demócrito fue harto desagradecido con la profe porque predicaba Que la mujer no se ejercite en el hablar, pues eso es terrible. Como la disección humana era tabú, Hipócrates basaba sus hipótesis en observaciones superficiales, tales como texturas, colores y otros síntomas visibles. Buscaba pistas catando orina, sudor, cerumen y mucosidad nasal. Por alguna razón, su empirismo no llegó a aplicarlo a asuntos bucales y sostenía, sin base alguna, que los hombres tenían más dientes que las mujeres. Aun cuando basta con abrir el hocico y saber contar, Aristóteles, un metedor de pata como no hay otro en todo lo que fuera ciencia, lo iba a secundar en esta. En vista de las limitaciones al estudio de lo que ocurría cuerpo adentro, las recetas de Hipócrates eran, empeñosas. Para abortar, prescribía a las prostitutas saltar y golpearse el trasero con los tobillos para mediante esa aplicación de fuerza expulsar el feto. Para combatir la calvicie, caca de palomas. Para cepillarse los dientes, polvo de esqueleto de ratón. Como tantos curanderos y terapeutas de su época, pieza clave de su botiquín era el silfio, o lacerspicio para los romanos, una planta mediterránea. Anotó Hipócrates. Cuando las tripas sobresalgan y no permanezcan en su lugar, raspe el silfio más fino y compacto en pedazos pequeños y aplíquelo como cataplasma. El silfio era además considerado anticonceptivo y es posiblemente por sus semillas con forma de corazón que asociamos una mera bomba sanguínea con romance. También se lo utilizaba para depilar, calmar picaduras, eliminar verrugas, tratar el daño de flechas envenenadas y como analgésico para los ojos. Más encima, la carne de vacas y ovejas alimentadas con silfio eran apetecidas por su sabor, aunque para las cabras no se aconsejaba porque les ocasionaba hipo. Llegó a valer su peso en oro y acabó por extinguirse. Según Plinio el Viejo, Nerón obtuvo el último ejemplar a modo de curiosidad. Pero el legado de mayor impacto de Hipócrates no está asociado al silfio, sino que a la formulación del humorismo. ¿Qué clase de mujer cree que soy? La clase que me recetó el doctor. No esos. El griego sostenía que los desperfectos fisiológicos son consecuencia de alteraciones en al menos uno de los 4 humores. Bilis amarilla, asociado a la cólera. De Holy. bilis. Bilis negra, asociada a la melancolía. De Melancholy. bilis negra. Flema, asociada a la apatía. Por eso el adjetivo flemático. Sangre, asociada a la alegría, la valentía y la esperanza. Las dolencias, decía, afloraban por averías en sus flujos, o en griego, reuma, yo fluyo, origen de reuma. A juicio de Hipócrates, en estos desequilibrios influía el ambiente, el aire, el agua y el suelo. Fue de esta manera un precursor de lo que siglos después adoptaría la forma de la teoría miasmática, que enseñaba que las enfermedades eran causadas por los miasmas, es decir, emanaciones fétidas de suelos y aguas polutas.
La gordura, aseveraba Hipócrates, era otra fuente de desequilibrios humorales y por eso la muerte prematura es más común entre los obesos. Es muy perjudicial para la salud ingerir más alimentos de lo que la Constitución puede soportar cuando uno no practica al mismo tiempo ejercicio para llevarse este exceso. La letra permite ilustrar cómo se entendía el humorismo. A juicio de Hipócrates, es resultado de que la bilis negra gana ascendencia respecto a otros humores y envenena la sangre. Por lo tanto, para combatir esta enfermedad, Plinio el Viejo recomendaría siglos después bañarse en sangre pura, como la de una virgen o de un niño. Fue el tratamiento que médicos judíos prescribieron a Ricardo Corazón de León y a Luis IX en los años de las Cruzadas, y el que Averroes, quien erróneamente creyó padecer de lepra, aplicó sobre sí mismo. Al concepto de proporción adecuada de humores se lo llamó crasis. Al latín fue traducido como temperamentum, por el verbo temperare, mezclar. Es la raíz de temperamento y también de temperatura, que originalmente indicaba la proporción de temperamento y que solo en el siglo XVI adquirió el significado actual. Oiga, y no hemos acabado con el legado lexicográfico del humorismo. Fíjese que amarillo viene del diminutivo latino amarus, amargo, por la acumulación de pigmentos biliares en la sangre propia de la ictericia que amarillea el cuerpo. Y atrabiliario, uno de mis adjetivos favoritos, viene de atra bilis, bilis negra en latín. Ya, y déjeme añadir un bonus track. Hígado, vesícula biliar y vaso son las vísceras ubicadas hipo, debajo, condria, cartílago, es decir, debajo de las costillas. Se creía que estos órganos eran el origen de la melancolía y la fuente de los vapores que provocaban tales sentimientos. Por eso la asociación de hipocondríaco a enfermizo. El humorismo de Hipócrates iba a mantener a la humanidad dando palos de ciego a lo largo de milenios. Solo se dio en la década de 1860, cuando Louis Pasteur iluminó el pantano médico con la teoría microbiana de la enfermedad. A Hipócrates se le atribuye además denominar los tumores como carcinoma, cangrejo, porque el cuerpo central, con ramificaciones, le recordó a uno de estos crustáceos y sus 10 extremidades. Es el origen de las palabras carcinoma y cáncer. La primera clasificación de los trastornos mentales fue también propuesta por Hipócrates. Manía, melancolía, frenitis, insanidad, desobediencia, paranoia, pánico, epilepsia e histeria. Esta última del útero. Algunos de estos términos siguen vigentes. Menos mal que los griegos le pusieron empeño a la medicina, porque vaya que la iban a necesitar. Para el último tercio del siglo era como si llevaran ya demasiadas décadas sin ejercitar esos bíceps inquietos, así que retomaron los cachiporrazos con el estallido de la Guerra del Peloponeso. Ahora el fixture era Atenas y sus boys, la Liga de Delos, contra Esparta y sus boys, la Liga del Peloponeso. En un comienzo, Pericles asumió como general militar, o strategos. Y no lo insultaré esta vez explicitando qué concepto encuentra ahí su etimología. Pericles concentró la acción en el mar, el ámbito más fuerte de los atenienses. En eso estaban cuando, en 430, una plaga golpeó Atenas. Pereció algo así como 1/3 de la polis, y quizás bastante más. Pericles y sus hijos inclusive. No solo escasearon los soldados, sino también los mercenarios extranjeros,
comprensiblemente reacios al roce con estos apestosos. Los mismos espartanos cancelaron su planeada invasión a Ática por lo mismo. Atenas no pudo mantener la cohesión de la Liga de Delos. La ciudad-estado de Mitilene intentó rebelarse y apropiarse de la isla de Lesbos. Si ese nombre le evoca doble carga de estrógeno, está en lo correcto. 2 siglos antes había vivido allí la poetisa Safo, cuyos textos describen su amor por las mujeres. Atenas envió un trireme a Mitilene con instrucciones de matar a todos los hombres adultos. Al día siguiente, tras recapacitar su apurada resolución, los atenienses votaron por recular. Enviaron un segundo barco que, tras avanzar a toda velocidad durante la noche, llegó justo a tiempo para prevenir la masacre. A medida que el conflicto progresaba, la Liga del Peloponeso fue sumando y desafiliando aliados. El 415 se unió Siracusa, en Sicilia, y el año siguiente Atenas viajó allá a una expedición punitiva. Fue un total y completo desastre. Un eclipse lunar en plena campaña motivó al supersticioso comandante a pedir consejo a los sacerdotes. Le instruyeron esperar 3 veces 9 días, con el resultado de que sus navíos fueron atacados y vencidos en el puerto. Unos 7.000 atenienses y aliados terminaron apresados y condenados a trabajos forzados en canteras, las mismas en las que San Pablo predicó el Evangelio y Winston Churchill pintó acuarelas. Allí, trajinando entre heces y orines, alimentados con 1 cuartillo de agua y 2 de cebada cada día, los atenienses fueron sucumbiendo a lo largo de los años. Aunque no todos. Plutarco cuenta que los siracusanos gustaban tanto de la poesía que dejaron marchar a quienes pudiesen recitar de memoria algún verso de Eurípides. Muchos de quienes lograron regresar con vida visitaron al dramaturgo con tanta gratitud como cabe en un pecho. El año siguiente, nada menos que el Imperio Aqueménida le echó una mano a la Liga del Peloponeso. Mejor ni imaginar qué cara pondría Leónidas, que en paz descanse. No, Hernán, de nuevo no, por favor. La guerra remató el 404 con la derrota y disolución de la Liga de Delos. Atenas quedó tan mermada que hasta experimentaron con la bigamia. Se infiere que para echarle una manito al tropel de viudas que dejaron los 27 años de carnicería. Una especie de cierre formal acaeció en 1996, cuando los alcaldes de Atenas y Esparta firmaron un tratado de paz. Atenas habrá perdido la guerra, pero no las ganas de cogitar. A mediados del siglo V comenzó a revolverla Sócrates, yerno de Arístides el Justo y bravo veterano de 3 campañas de la Guerra del Peloponeso. Un hombre indiferente a los placeres mundanos y a su apariencia, que se bañaba rara vez, andaba descalzo y solo poseía un andrajoso abrigo. En Sócrates sobreabundaban 2 rasgos distintivos: lucidez y fealdad. Era bajito, barrigón y de nariz chata. Dado que ya no es aceptable hablar del cuerpo de otros, ahondaré solo en lo primero. Pues bien, Sócrates es uno de los fundadores de la filosofía occidental y quien encarna como nadie esa imagen idealizada de griegos rumiando sin apuro sobre el más allá y el más acá, ataviados de himationes. Y no togas, ni menos túnicas, no ventile su supina ignorancia. Al tipo de diálogo inquisitivo que él refinó, destinado a atizar el pensamiento crítico e iluminar la reflexión, lo llamamos método socrático. Sócrates creía que la verdad habita dentro de cada uno y lo que hay que hacer es permitirle nacer mediante las preguntas adecuadas,
un mecanismo conocido como mayéutica, de mayéutike, dar a luz. La analogía le era natural, pues su madre era partera. Claro que él no tenía la opción de emularla, porque la ley exigía haber parido para ejercer ese oficio. Sócrates fue precursor de la epistemología y la ética, y enemigo de la democracia. Con tal de oírlo, su pupilo Antístenes caminaba a diario unos 9 kilómetros desde el puerto del Pireo y otros 9 de vuelta. Diría que era su seguidor más entusiasta, solo que en la Atenas de entonces, entusiasmo significaba poseído por lo divino. Sócrates enseñaba que la inspiración de los poetas es una forma de entusiasmo. Sea cual sea el adjetivo apropiado, Antístenes fundó su propia línea filosófica, la escuela cínica, es decir, perruna, al parecer porque Antístenes enseñaba en un gimnasio público llamado Cinosargo, algo así como perro blanco. El cinismo de Antístenes enseña que los humanos somos animales racionales y que el propósito de la vida y el camino a la plenitud es alcanzar la virtud en armonía con la naturaleza, siguiendo el sentido natural de la razón mediante una vida sencilla y desvergonzada, libre de las restricciones sociales. Los cínicos de la antigua Atenas rechazaban los deseos de riqueza, poder, gloria o reconocimiento social y de hecho se burlaban de tales convenciones. Eso respecto de los cínicos. Volvamos ahora a Sócrates. Pese a la devoción contemporánea por su figura, la verdad es que en su tiempo no era universalmente apreciado. De hecho, su propia sociedad lo iba a condenar a la pena capital. Para enterarse de los motivos, aunque reconozco que no es la novedad más fresquita de Occidente, aceite sus orejas y espere el próximo episodio de Historia Freak. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo y Mario Hitchman. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Martín Schlotzer. las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.